Sierra de Historias, con Alberto Garín. Comenzamos esta serie sobre el feudalismo analizando las relaciones entre señores, entre un señor que le prestaba un servicio, auxilio, consejo, a otro señor que a cambio le entregaba una propiedad, el feudo. Recordemos que ese primer señor que prestaba el auxilio y el consejo se le conocía como vasallo, pero un vasallo es un señor. En un segundo capítulo tuvimos ocasión de analizar las relaciones entre señores y siervos. A la larga tratábamos de entender cómo se ponía en explotación esos feudos que había recibido el vasallo. Cómo hacía el vasallo para que estas propiedades eminentemente agrícolas pudieran ser de alguna manera aprovechadas para la obtención de todo tipo de beneficios. Y en esencia se lograba a través de la mano de obra de los siervos, que a diferencia del esclavo no era propiedad absoluta del señor, sino que estaba ligado a la tierra. De modo que la relación entre el siervo y el señor se podía romper cuando el siervo salía de esa tierra. En un tercer capítulo aprovechamos para unificar estas dos ideas, las de las relaciones feudo-vasalláticas y las de las relaciones señor-siervo, porque el resultado es lo que conocíamos como sociedad feudal. Y en ese momento, en ese capítulo 3, tuvimos ocasión de ver cómo ese concepto de sociedad feudal, de feudalismo, ha ido evolucionando a lo largo de 2 siglos de historiografía. Desde la aproximación muy institucionalista, que es la que recibieron los ilustrados que pusieron a criticar el feudalismo por su oposición al Estado central totalitario, la visión marxista que solamente se centraba en las relaciones señor-siervo, identificándolas como un claro ejemplo de modo de explotación que en la cabeza de Marx era prácticamente la única fórmula de explotación agrícola que existía en la Edad Media europea, hasta visiones más amplias como las de Marc Bloch a comienzos del siglo XX, que era capaz ya en ese momento de mostrarnos otra serie de características, no solamente señor, vasallo, siervo, sino, por ejemplo, la trascendencia de las relaciones comerciales que podía haber entre los señoríos, diferentes tipos de señoríos, el vínculo con el arte, con la religión, hasta llegar, importantísimo, a visiones más recientes como las de Susan Reynolds, que nos hacía ver cómo, en gran medida, ese concepto de sociedad feudal, ya fuera en su dimensión institucional, señor vasallo, ya fuera en su dimensión de economía marxista, señor siervo, correspondían a realidades muy específicas de la Edad Media europea, realidades que en muchos casos era difícil de generalizar. Llegados a este punto, quiero cerrar este ciclo dedicado al feudalismo con una pregunta que me planteaba en nuestro último programa. Si entendemos que el feudalismo no es la totalidad de la realidad histórico-política, económica de la Edad Media, pero que prácticas feudales se pudieron dar a lo largo de toda esa Edad Media, y que en esa Edad Media, y sobre todo a partir de los siglos IX y X, la Europa occidental comienza a crecer, a enriquecerse, a progresar, a mejorar. ¿Hasta qué punto es el resultado precisamente de la existencia de una sociedad feudal? Es decir, a la larga estos señores feudales, con todo su corsé institucional y su forma de relacionarse con los siervos, permitían, sin embargo, cierto crecimiento económico que llevó hacia una consolidación social y política de la Europa occidental. Pues esto es lo que yo pretendo que debatamos en este último programa por el momento, dedicado al feudalismo. Me gustaría que, tal como ya había explicado en programas previos, recordemos 2 elementos fundamentales a la hora de entender el feudalismo que no siempre tenemos en cuenta, a pesar de que son inevitables. Cuanto más desarrolladas están las relaciones feudales, las del señor vasallo, pero incluso las del señor siervo, la importancia del Estado que acoge esas relaciones feudales es menor. A menos Estado, mayor cantidad de relaciones feudales, a más Estado, menor cantidad de relaciones feudales. Esto es interesantísimo, porque es la debilidad del Estado lo que favorece el crecimiento de una sociedad feudal, de la institución feudal per se. Entonces,
Si fuéramos caminando hacia algún modelo casi de anarquismo, aunque aquí puedo ser un tanto anacrónico en el término, si fuéramos caminando hacia un modelo de anarquismo, serían sociedades plenamente feudales, donde hemos conseguido desarticular completamente el Estado. Entonces, eso es un elemento fundamental que no siempre tenemos presente cuando abordamos el feudalismo. El feudalismo sería un interesantísimo ejemplo de una sociedad cuasi anarquista. El segundo elemento, que también hemos insistido en programas previos, es que una de las características fundamentales de las relaciones señor-vasallo es que a la larga, en esencia, lo que se entregan es una relación de violencia, de control de la violencia, de capacidad de ejercer violencia. Recordemos que un señor tiene muchos vasallos cuando el señor es capaz de imponer su voluntad por la fuerza sobre ese grupo de vasallos. E igualmente, ese señor va a perder a sus vasallos cuando es el vasallo el que puede romper su juramento porque tiene una fuerza suficiente para ir en contra de su señor. Ese elemento de violencia resulta muy interesante porque entonces queda asociado al elemento previo, que es la reducción del Estado. A un Estado muy reducido, a un Estado prácticamente inexistente, la cantidad de violencia desarticulada que va a dominar una sociedad es mucho mayor. Con esto no estoy defendiendo el Estado, digamos un Estado maximalista como el mejor garante para evitar una violencia desarticulada. Lo que sí me gustaría es que nos diésemos cuenta de que en una sociedad carente de Estado, indudablemente la violencia se impone. Hablaba antes del concepto anarquista, que podemos aplicar a todos estos estudiosos del siglo XIX en adelante, tipos como Proudhon, como Bakunin. Lo llamativo es que, desde el punto de vista teórico, el anarquismo, e incluso si queremos hasta anarquismos más, entre comillas, exóticos, el anarcocapitalismo, cuando se hace el ejercicio teórico, en ese ejercicio teórico se nos olvida la lección fundamental de sociedades anarquistas como las sociedades feudales, cuyo elemento más característico es esa desarticulación de la violencia que provoca que cualquiera puede ser fuente de agresión, cualquiera puede ser agredido ante la ausencia de un monopolio de la violencia que nos permite entender desde dónde podemos esperar que llegue esa agresión. Así que aquellos que en sus ensoñaciones políticas piensen en el anarquismo como una utopía a realizar a futuro, que recuerden que las sociedades feudales son el ejemplo de esa utopía ya realizada, poco utópica. No quiero alejarme del terreno del feudalismo, pero quédense con esa reflexión. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Bien, si tenemos por tanto claro que dos de los elementos característicos asociados a las plenas sociedades feudales es la reducción, práctica desaparición del Estado y por tanto el aumento de la violencia por la desarticulación del monopolio de esa violencia, lo que a continuación hemos de preguntarnos, en ese contexto, ¿es posible un crecimiento económico? ¿Podemos asociar el crecimiento económico de la Europa occidental durante la plena y la baja Edad Media al fenómeno feudal? Pues bien, si acabamos de explicar que uno de los dos rasgos fundamentales de ese mundo feudal es la violencia fruto de esa desarticulación estatal, en un mundo violento es difícil ese progreso económico. Lo que va a suceder a la larga es que en ese mundo violento las condiciones materiales de vida son muy pobres, muy restringidas. Y esto es lo que nos lleva a explicarnos
porque una de las obsesiones que había tenido Marx en el momento de explicar el modo de producción feudal es que los siervos vivían en unas condiciones materiales de vida muy lamentables. Estaba en lo cierto, pero sin entender lo que realmente estaba explicando. Es que en una sociedad plenamente feudal, las condiciones materiales de vida son muy limitadas para los siervos y para los señores. Indudablemente, un poquito menos limitada para los señores, pero también son condiciones realmente muy humildes, muy parcas, en donde la capacidad de obtener recursos es realmente muy pequeña. A la larga pensemos que esto es lo que nos permite explicar por qué en estas sociedades prácticamente feudales, plenamente feudales, la cantidad de herramientas que los señores establecen en esto que Marx definía para la extracción del beneficio agrícola son muy numerosas. Ya no solamente es que tengan que hacer una serna, una corvea de una serie de días a la semana en las que van a trabajar la reserva señorial en paralelo a los mansos que eran de la tierra de la que vivían los campesinos, sino que se pueden inventar todo otro tipo de cargas fiscales, monopolios sobre puentes, sobre molinos, sobre hornos, cuestiones de hospedaje. Cuando el señor se desplaza, el campesino está obligado a darle posada. Cuantas más obligaciones encontremos por parte del siervo hacia su señor, nos encontraremos ante una sociedad más plenamente feudal, con un Estado más desarticulado y donde la capacidad que el señor tiene de reunir unas condiciones, digamos, medianamente respetables, condiciones materiales medianamente respetables de vida, son más limitadas, de modo que tiene que ser muy creativo a la búsqueda de esas condiciones. Con esto, lo que quiero hacer evidente es que cuanto más feudal sea una sociedad de la Edad Media, menor capacidad de desarrollo económico va a tener. De modo que el feudalismo no es la fuente de progreso que en algunos casos nos han podido explicar cuando se habla del famoso dinamismo feudal, como un ejemplo de que a pesar de todo, estos señores eran capaces de mejorar la economía de Europa. Entonces, si no es ese dinamismo feudal el que nos explica las mejoras en la Europa de la plena y la baja Edad Media, ¿dónde están esos motores de desarrollo? Pues precisamente en el hecho de que el feudalismo no es el sistema mayoritario de esa Edad Media. Ya he comentado en el programa previo que una de las divergencias que encontraba Susan Reynolds a la hora de hablar del feudalismo y de lo que no lo era, es que, si bien conceptos como el de señorío lo podemos aplicar por igual a ese señorío en el que el vasallo ha recibido un feudo de su señor y ese feudo es un señorío del que puede disponer la propiedad de la tierra, los derechos jurisdiccionales o la administración local, también es un señorío los que se conocen como realengos, donde la propiedad de la tierra depende directamente del rey. Es decir, los habitantes de ese territorio, el único señor frente al que responden es al rey. Los dos se llaman señoríos, pero no es el mismo tipo de relación social entre los habitantes del lugar y la persona que ostenta la propiedad, la jurisdicción o la administración de ese lugar. Ocurrió otro tanto, por ejemplo, con los señoríos religiosos. Es cierto, se llaman señoríos, pero de nuevo, las relaciones que se pueden establecer entre los siervos de esos señoríos y las autoridades que quedan por encima, un monasterio, un obispo, el propio papa, difieren de las que puede mantener con un señor feudal. Aquí habrá quien diga, pero es que a la larga un obispo se puede convertir en un verdadero señor feudal. Un obispo puede ser un explotador, utilizando la terminología marxista. Es cierto, puede ocurrir y ocurrió. Pero en paralelo, ya hemos tenido ocasión de explicar varias veces cómo una de las características más interesantes de los señoríos religiosos, de los señoríos vinculados a un monasterio, a un obispado, es que buena parte de esas propiedades eran utilizadas por la institución religiosa con labor caritativa. Aquellos campesinos que no tienen ningún tipo de recurso podrán acudir a las tierras de la parroquia, del obispado, del monasterio, para de esa manera el último nivel de supervivencia, algo que, por supuesto, el señor feudal laico no contemplaba. De modo que sí hay obispos que pueden prácticamente hacerse idénticos a un señor feudal laico, pero hay muchos otros que lo que generan son redes de asistencia para sus fieles, para sus feligreses más humildes. Y qué decir, por supuesto, si hablamos de los señoríos asociados a comunidades urbanas. Pensemos en el caso de la Reconquista en la península ibérica,
según los cristianos del norte van avanzando hacia el sur de la península ibérica, en muchos de esos territorios se va a atraer a la población para que constituyan villas o ciudades, entregándosele una serie de privilegios a través de los fueros, que en muchos casos van a derivar hacia una institución muy consolidada, como eran las comunidades de villa y tierra o comunidades de ciudad y tierra, donde con una cabecera urbana, a esa cabecera se le entregaba un territorio muy amplio. Claro, aquí también hay un señorío más colectivo, porque es la ciudad con su oligarquía la que administra ese territorio, ya no es el conde A o el duque B. Pero claro, estamos rompiendo buena parte de la comprensión que teníamos de las relaciones señor-siervo. Cada ruptura que se provoca en esas relaciones señor-siervo, los de realengo, donde el señor es el rey y a la larga el rey está demostrando dos cuestiones. Es rey y domino las propiedades sin una figura intermedia, sin un señor feudal intermedio, por tanto estoy reforzando mi papel como cabeza del Estado, y por otro lado, en muchos casos, la lejanía del señor, del rey, hacia sus siervos, les da un margen de libertad a esos siervos, a esos súbditos, que la mayor parte de las veces en los señoríos de realengo no son siervos, son solamente súbditos, de la que no disfrutaban los sí verdaderos siervos en los señoríos feudales. Lo mismo con las redes de caridad en los señoríos eclesiásticos, o en esta cuestión de las ciudades, donde la pluralidad de la oligarquía hace que las relaciones con sus vecinos de sus comunidades difiera de las relaciones siervo-señor feudal que, insisto, Marx veía como un modelo de explotación. A la larga, es en todas esas alternativas que hemos visto más allá de el señorío feudal como institución que había definido Cujas en el siglo XVI, es en todas esas otras fórmulas de señoríos, en esas otras fórmulas de control y trabajo de la tierra, donde se va a desarrollar el verdadero beneficio que permitió el crecimiento económico de la Europa occidental. Porque a la larga, según se van formando, ya sean los señoríos de realengo que directamente apelan al Estado per se, aquel a cuya cabeza tenemos al rey, o si por el contrario, lo que nos vamos a encontrar son señoríos urbanos o señoríos religiosos, que de alguna manera podemos definirlo casi como instituciones paraestatales, porque en este caso, cuando hablamos de la ciudad, cuando hablamos del señorío urbano, cuando hablamos de la comunidad de villa y tierra, estamos hablando de una institución gobernada por ciudadanos, no por un linaje, no por una dinastía. Los alcaldes, los regidores de esa comunidad de ciudad y tierra, de villa y tierra, pueden pertenecer a la misma familia o no. Hay una posibilidad de ir cambiando a los representantes de esa comunidad y en ese cambio se demuestra que hay una serie de contrapoderes, de contrapesos que impiden que el gobierno de la ciudad esté siempre en manos exclusivamente de una dinastía. De modo que, si no vemos una institución estatal plena en esas comunidades de ciudad y tierra, estaríamos ya en un mundo de instituciones paraestatales. Imaginémonos ya si hablamos de monasterios o de episcopados. Más allá de que haya un obispo que tenga algunas travesuras que provoquen tener hijos reconocidos o sin reconocer, en principio en los señoríos religiosos tampoco existe la posibilidad de que herede el hijo del obispo porque sea el siguiente obispo. Con lo que se elimina uno de los fundamentos de los señoríos feudales laicos, que es esa capacidad de transmitir de padres a hijos, con lo que desaparecen todos los contrapoderes porque el poder queda concentrado en un linaje, en una dinastía. Es por tanto, a medida que se van recuperando, o quizás nunca han desaparecido, unas instituciones que se aproximan al aparato estatal o paraestatal, es ahí donde se logra poner en marcha el desarrollo económico que favoreció el crecimiento y el progreso en la plena y baja Edad Media de la Europa occidental. De nuevo, no estoy diciendo con esto que sea necesaria la presencia de un Estado maximalista, centralizado y totalitario, para que la economía de los seres humanos progrese. Lo que vemos es que lo completamente opuesto, que es la anarquía, que pudo verse representada en sociedades feudales donde había desaparecido por completo la capacidad estatal del rey, ahí lo que teníamos eran sociedades anarquistas con altísimos grados de violencia y con unas pésimas condiciones materiales de vida. Mientras que es
en la otra alternativa más suave, donde el Estado va ganando fuerza, donde se permitió ese desarrollo económico. Al final, lo interesante es preguntarnos qué significa esta figura del Estado, porque parece que la plena sociedad feudal la hemos podido responder, es algo cercano a un modelo anarquista. ¿Qué significa esta figura del Estado? Significa el compromiso por parte de los miembros de la comunidad, no solo del linaje gobernante, sino de los miembros de la comunidad en la administración territorial, de justicia de esa comunidad, generando una serie de contrapoderes. Claro, uno podría pensar, ¿y entonces por qué en ese repaso historiográfico que hacíamos la semana pasada, la Ilustración, que de alguna forma hizo tabla rasa, asumiendo como todo feudal en la Edad Media, porque esa Ilustración que aparentemente aboga por ciertas libertades para los ciudadanos, no le vieron las ventajas de las comunidades de ciudad de tierra, de los señoríos eclesiásticos, porque los Ilustrados no abogaban por ese Estado controlado por los ciudadanos. Los Ilustrados abogaban por un Estado totalitario e hipercentralizado. Entonces, claro, cualquier alternativa estatal o paraestatal que evitara esa centralización iba en contra del ideal ilustrado. En definitiva, este análisis del feudalismo, preguntándonos hasta qué punto favoreció o no el desarrollo económico, nos ha permitido hacer esta reflexión sobre la propia estructura política. Un feudalismo pleno, casi equiparable a un modelo anarquista, solo generaba violencia y unas condiciones materiales de vida lamentables. Un feudalismo inserto dentro de otras fórmulas de administración territorial, jurídica, de producción de la tierra, daba los márgenes suficientes para ese enriquecimiento económico. La creación de un Estado único totalitario, pues al final va a desembocar en dictaduras como las del mundo contemporáneo. No con esto estoy diciendo que los modelos estatales y paraestatales de la Edad Media resulten los más adecuados, pero indudablemente la lección que sacamos de esa Edad Media es que en esos modelos estatales y paraestatales que lograron reducir la carga de anarquía asociada al modelo feudal, pero que no habían caído en el error del Estado totalitario hipercentralizado, esos modelos fueron los que permitieron ese singularísimo desarrollo de la Europa occidental que terminó por traernos a nuestro mundo contemporáneo, al mundo de la revolución industrial, de la globalización, del comercio mundo, que surge, insisto, en ese punto intermedio entre la anarquía feudal y las ensoñaciones totalitarias de los ilustrados del siglo XVIII. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.